Bueno, ya estamos acá nuevamente en un nuevo corte. La verdad que es un placer tenerlos de vuelta. La verdad bueno, es muy grata la charla, la conversación del día de hoy en este programa con Nicolás Fogolini y con Daira Marín. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola Marisol, buenas tardes. Bueno, un gusto reencontrarnos aquí los tres. Qué lindo. Bueno, les cuento un poquito. En este momento estamos los tres en distintas partes. Bueno, con Nico estamos en Argentina, pero Daira está en el viejo continente, ¿no es así? Sí, bueno, me estoy en Italia, en este momento en la zona de Milán, en un lugar que se llama Séptimo Milanés, que queda a las afueras. Y bueno, estoy acá porque la semana que viene eh, voy a competir en una carrera que es Capri-Nápoles, una carrera del circuito mundial en la que se une la isla de Capri por el mar Mediterráneo a Nápoles. Así que bueno, en este momento ya estoy muy cerca de competir, pero bueno, me vine un tiempo antes como para experimentar nuevos entrenamientos, diferentes entrenamientos, asegurarme poder competir eh, y bueno, para crecer también desde lo deportivo y lo personal. Excelente, sí, la verdad que sí. Y te agradezco mucho porque en este momento es bastante tarde y mañana Daira se levanta muy tempranito a entrenar, así que te agradecemos muchísimo que estés ahora charlando con nosotros. Y Nico, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Hola Mari, ¿cómo andás? Yo ¿Todo acá desde Argentina, en el partido de Mar Chiquita, en un lugar hermoso, y bueno, no entrenando como Daira, pero sí seguimos en ese sentido laburando bastante con las producciones audiovisuales, en el marco del programa de televisión que hacemos, que se llama Elemento Vital, el agua en el siglo XXI, un programa especializado en agua, el único a nivel latinoamericano, con 13 años de aire en la televisión argentina, y desde el año pasado ya empezamos a emitir en canales públicos y universitarios y culturales de Latinoamérica. Así que muy contentos con eso, que es también el camino del agua que nos ha hecho cruzar con Daira, primero con Mariela Delgado, una ciclista que ya deben conocer los televidentes, bien? y a través de Mariela a Daira, ¿no? Como persona, como deportista, que nada, lo que está haciendo es increíble, sobre todo el mensaje ambiental y lo lindo desde lo social de lo deportivo, ¿no? La verdad que es súper, súper hermoso. Y qué importante, ¿no? Encontrarnos los tres. Creo que hay muchas cosas que nos unen, además de los proyectos y otras cuestiones. Pero quiero también empezar un poco con lo personal, ¿no? Cómo vienen trabajando sus proyectos, porque bueno, al finalizar más la entrevista vamos a contar lo que están haciendo en conjunto, Nico y Daira. Vamos a comenzar con Daira, si no te molesta, Nico. Bueno, contanos un poquito, Daira, cómo venís con los entrenamientos, dónde estás, como bien nos contabas hace un ratito, cómo te sentís, cómo te estás preparando. Bueno, un poco un pantallazo general de cómo estás. Bueno, es como decirte, eh, en este momento estoy como en un momento donde es como que yo desde lo personal, desde que soy bastante, hace más de 10 años, alrededor de 10 años, ahora tengo 26 años, y más o menos cuando tenía 16, eh, comencé a ver bueno, conocí unas deportistas que hacían este deporte de aguas abiertas, o sea, carreras de natación llevadas a la naturaleza.
yo había comenzado a hacer en mi ciudad, en mi provincia, pero bueno, esto era como que era en diferentes partes del mundo, ¿no? Y a mí siempre fui una persona muy curiosa, eh, y me gustaron mucho los desafíos, ¿no? Creo que algo que me gusta del deporte es que uno ve cuánto te puedes transformar, ¿no? Cuánto influyen los pensamientos, las emociones, y cuánto eso, como que te das cuenta que realmente también dedicando un cierto enfoque, teniendo voluntad, se puede uno puede transformar y puede cumplir lo que se desea, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a conocer eso, que uno podía como dedicarse al deporte, como lo hacen los futbolistas o los basquetbolistas. Y bueno, y conocí, por ejemplo, esta carrera acá en Nápoles, y me acuerdo que una vez le dije a mi mamá que yo iba a dar esa carrera, cuando todavía no tenía tanta información. Bueno, ahora estoy acá, muy cerca de competir, que es una carrera bueno, que yo en realidad esta va a ser la cuarta vez que la nado. Eh, pero bueno, hay veces que estos momentos como entrevistas, cuando te tenés que presentar o contás un poco lo que estás haciendo, eh, te ayuda como a recordar, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó? Trabajas mucho O, tu o, paz, o, ¿no? o Trabajas que, mucho, veo que trabajas mucho tu paz interior y sé que das clases de yoga y bueno, también la gente creo que te está escuchando, se nota cómo transmitís, ¿no? Esa tranquilidad que tenés y que también lo llevas al plano deportivo, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, ¿no? Y me gustaría obviamente que lo digas, esa conexión con la naturaleza que tenés tan arraigada, ¿no? Que desde chica la tenés a esa conexión. sí, sí, yo creo que es como que la naturaleza, para mí, el estar en naturaleza, cuando sos consciente de que estás rodeado de la naturaleza y de la sabiduría, me parece que es como que se experimenta una experiencia de libertad, ¿no? Y yo creo que el humano tenemos una potencialidad de libertad impresionante y hasta que desconocemos. Yo realmente eh, creo que si nosotros, a mí me parece importante ir hacia la libertad porque me parece que el conocer nuestra libertad nos hace estar en armonía con la naturaleza. Entonces, bueno, es como que para mí yo pude como unir, ¿no? Estas como dos pasiones, ¿no? De la naturaleza, del agua, con el deporte. Que bueno, me parece que quizás, por ejemplo, en el caso de Nico, es como un poco diferente, ¿no? O sea, no es el deporte, eh, sino que es otro diferente camino, pero que nos lleva como a lo mismo, Mm. y eso me parece asombroso y me encanta, me parece que estos encuentros así son ricos. Tal cual, Daira. Y aparte, nos hemos encontrado justamente en un momento, tal vez cuando nos conocimos, que nos conocimos por Nico, como que sentíamos claro, que compartimos más de lo que creemos, ¿no? Y que cada día que pasaba y que cada momento es como que sentíamos que había más cosas en común por las cuales trabajar, por las cuales proyectarnos y así también, no solamente con la cuestión, como decías vos, la cuestión deportiva, Nico con las cuestiones de producción, pero también todo enlazado, porque justamente Nico hace el primer programa en Argentina acerca del agua. Aira no solamente que compite y tiene esa conexión con el agua y con la naturaleza, sino también de alguna manera transmite conceptos de sostenibilidad, de la importancia de no utilizar
tanto, por ejemplo, plástico, de poder así tener esa conexión con la Pachamama que tanto necesitamos a través del yoga, y llegar a ese momento, ¿no? Y unirnos. La verdad que es hermoso. Nico, no sé en qué situación hoy estás en este momento, también me encantaría que nos pongas un poco al día, y a los oyentes obviamente también, un poquito más de lo que fue recién tu mini presentación. Sí, bueno, primero agradecer el espacio también y el espacio de compartir con Daira, con vos y con todos los que están del otro lado. Recién les contaba que hacemos un programa de televisión específico de agua para ahondar un poquito más en ese sentido, y la escuchaba Daira recién cuando hablaba sobre lo deportivo y la importancia que tiene para ella ese camino. Y bueno, nosotros trabajamos desde la comunicación, ¿no? Nuestra herramienta es la comunicación. Yo soy licenciado en comunicación, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y confiamos en la comunicación como una herramienta, al igual que Daira en el deporte, para la transformación, ¿no? Hacemos un programa de tele, proyectos audiovisuales, pero también en la comunicación, digamos, como una ciencia social que nos lleva a trabajar, por ejemplo, la cultura del agua. No es una mirada de la comunicación que por ahí uno está acostumbrado cuando dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que informar, tenemos que, ¿no?, dar un dato y que la gente lo sepa, o meter un contenido en la cabeza de alguien, sino que trabajamos en procesos culturales que llevan a esos cambios que son tan importantes en la vida, ¿no? En la vida que tenemos como seres humanos, esta especie dentro del planeta, y en esos vínculos que muchas veces los dejamos de lado, pero son los vínculos cotidianos que hacen a una cultura. En el tema del agua todos sabemos que somos un país muy rico en ese sentido, y por eso mismo la cultura del agua muchas veces termina siendo la más pobre, ¿no? Bueno, nosotros laburamos hace 13 años desde la comunicación contando historias de comunidades, de instituciones, que, nada, que trabajan a favor de este bien común que tenemos, que, que es el agua, ¿no? Entonces, bueno, me parecía algo que está buenísimo, que uno a veces ve y no sabe por qué siente empatía con otra gente y demás, y en definitiva es que la mirada del mundo y la búsqueda que tenemos también en lo interior, cada uno y cada una, tienen que ver con eso. Por ejemplo, en este sentido, como decía Daira, ¿no?, en la transformación en ese sentido, que me parece que es una de las cosas que capaz que con otros comunicadores o comunicadoras no compartimos porque tienen otra mirada, y sí lo hacemos con una deportista o con algún especialista en ambiente o con algún ingeniero, no importa, digamos, qué formación tengamos, sino que a veces el bien común nos hace juntarnos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y nos une y creo que somos cada vez más. A veces uno, ¿no? Como que reniega de eso, de que a mí a veces tengo contradicciones terribles. A veces me despierto y digo, ay, qué pocos que somos, y me angustio y me agarra esa ecoansiedad horrible que les quiero decir, la otra vez tuve una charla en Panamá y me emocionó solamente pensar el informe del IPCC, de los expertos de cambio climático de las Naciones Unidas, que dan datos aberrantes, no alentadores con respecto a las problemáticas ambientales, ¿no? A la temperatura global, y realmente es fundamental lo que dice Nico, ¿no? Encontrarnos en este camino, tener un mismo norte, y que sea el bien común, y que sea el cuidado de la naturaleza. No importa, como bien decía, la formación, porque fíjense, en este momento, Daira es deportista, Nico es licenciado en comunicación, eh, y, y, y realmente están abocados a la temática de alguna manera, y nos interpela a cada uno, ¿no? Creo que ese es el camino, ¿no? Y de repente también quería conversar esta charla, bueno, para los que nos están escuchando es como bastante familiar, porque nosotros ya venimos conversando
y bueno, a diferencia de, tal vez de otras entrevistas que son mucho más rígidas con preguntas y respuestas, tal vez acá se viene muchísimo más amena y van saliendo también las preguntas y las cosas que quieren contar, ¿no? Como, 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 bueno, en realidad como nos está pasando en este preciso instante, ¿no? Pero quería que me cuenten también, que nos cuenten acerca del proyecto que están trabajando y de ese gran documental, ¿no? Sí, yo, Quiero arrancar. permiso, Dai. El gran documental en realidad nace, no es el gran documental, sino la hazaña, ¿no? Que, que se mandó tanto Daira este año, nadando 70 kilómetros por el río Paraná, y siendo la primera mujer que logró ese objetivo, y organizado por Nicolás Segurado, otro nadador, amigo de Daira, que se conocieron en algunas competencias, seguramente ella lo puede explicar mejor. Pero me parece que lo lindo es poder contar esa hazaña que por lo menos la experiencia que hemos vivido cuando estuvimos ahí filmándolo, no solamente el objetivo fueron los 70 kilómetros, sino un mensaje muy lindo y que tiene que ver con la naturaleza, con el ambiente y como con nosotros dentro de ese espacio que tiene Daira, ¿no? Y que eligió también para esa travesía a la que fue invitada por Nico. Daira. Bueno, para mí, bueno, es como que el deporte tiene que ser, hace como un tiempo como que me lo planteé, para mí tiene que, ¿cómo decir? Como que servir a la humanidad, ¿no? Como que sea como un camino, yo me lo he tomado así en mi vida, de crecimiento, de evolución y esto, como decía Nico, de transformación. Para mí el agua, desde muy chica, antes de que sea un deporte, antes de que yo llegue al deporte, para mí siempre fue importante el agua. Eh, Porque, bueno, por ejemplo, a mí me dolía la cabeza y yo realmente como que sufría a veces de los dolores de cabeza. Y me necesitaba tirar al agua, o sea, si era verano, me tiraba al agua y te sentía el agua que me corría así y era como sanador. Eh, entonces, bueno, a mí lo que me parecía como con esta hazaña es como a la vez limitar a que quizás otras personas, por ejemplo, eh, capaz que porque a mí me pasa, ¿no? Algo que es natural para alguien, para otra persona no. Entonces, yo digo, bueno, yo creo que el agua, si uno se acerca, puede ser sanador, reconfortante, sentir la contención del agua. Y creo que al sentir eso, nos damos cuenta de que es importante que esté pura, que esté limpia, que esté como es realmente. Entonces, bueno, como a mí me ha pasado con otros deportistas, con otras personas, en otro como decía Nico, la importancia de la comunicación, que, que me llegue un mensaje así me permite darme cuenta de una forma en la que puedo estar mejor. Entonces, a mí, más allá, con lo de los 70 kilómetros, que es como que dentro que tiene diferentes puntos, lo importante era un poco esto, como el difundir el cuidado, pero creo que siempre tenemos que encontrar un para qué, un por qué, ¿no? Y esto de que, bueno, de que el agua puede ser, es una herramienta de sanación, de contención, de disfrute para vivir, y bueno, a la vez, como lo decía, ¿no? El deporte, desde el momento en el que yo me empecé a preparar para los 70 kilómetros, al momento en el que empecé a realizar eh, la trayectoria, los 70 kilómetros, yo siempre lo tomo cuando voy a alargar una carrera, digo, bueno, el agua hoy algo me va a transmitir. O sea, yo hoy voy a recibir y siempre me permito escuchar, ¿no? Eh, como, eh, como esa transformación. Eh,
Entonces, bueno, ahí me perdí, pero bueno, eso es como lo que No, yo es pienso normal antes. porque es muy tarde, así que es muy Ujú. tarde es muy tarde en Italia y aparte nada, realmente te agradezco de corazón porque estás a días de tu competencia, estás dándonos desde igual, obviamente te felicito no solamente en mi nombre, sino en nombre de la Confederación Argentina de Deportes y del programa Profedes, obviamente que todo lo que estás haciendo y los mensajes, ¿no? Que estás generando continuamente esa, digamos, y Nico en esto me va a comprender, que él justamente trabaja en comunicación, la manera de transmitir que tenés, Daira, y no solamente en la cuestión de deporte, sino vos estás transmitiendo valores, Ujú. enseñanza de educación ambiental, porque realmente a veces parece, digamos, como obvio, pero es muy importante y es muy valioso que vean que una joven que es toda, digamos, gran parte de su vida, porque aún te falta muchísimo, gran parte de su vida se dedicó meramente al deporte, pero también a reconstruirse por dentro y mostrarlo y poder enseñar y transmitirlo. No solamente te lo quedás para vos, sino lo transmitís con el yoga, con concientización ambiental, eh, con mensajes, no solamente eh, sí, mensajes valiosos, valiosos no solamente para los jóvenes, sino para la sociedad en general, de esta cuestión de cuidar del agua, de amar la naturaleza. Ujú. Así que realmente es un placer y para nada me molesta que te pierdas ni nada. Esto realmente, cuando estábamos hablando, y quiero ser lo más sincera también con los oyentes, dijimos, bueno, vamos a hacerlo como una charla porque realmente eh, es importante también que los oyentes nos escuchen como son ustedes, ¿no? Y qué es lo que hacen, cómo trabajan, y a veces mostrar un poco, ¿no? De, del interior. A veces cuando todo está tan estructurado, tan metódico, ¿no? Terminamos perdiendo algunas cosas de las esencias tan lindas que pueden salir en la espontaneidad, ¿no, Nico? Sí, yo en base a eso lo que les quería contar también es, bueno, en esto que, nada, no es lo que estamos trabajando juntos, sino también el habernos encontrado, ¿no? Que creemos que no es casualidad. Y hoy día nos encuentra a punto de presentar un documental que se llama Daira, la sabiduría del agua, que bueno, justamente cuenta un poco la experiencia, ¿no? De Daira y de todos los que estuvimos presentes, digamos, y tuvimos esa posibilidad de compartir ese momento de los 70 kilómetros. Decimos los 70 kilómetros porque es una travesía que se llama así, ¿no? Itatí Corrientes 70K, pero en realidad el documental lo que muestra es una experiencia y una vivencia de algo, ¿no? Que es la de Daira, que lo cuenta e intentamos poder mostrar al televidente, digamos, la posibilidad de acercarnos a, a lo más cerquita a haber estado ahí, en ese sentido. No es un mensaje netamente testimonial, sino que es vivencial, y intentamos reflejar eso, los sentimientos, las emociones, las situaciones que se fueron dando en ese nado, y la situación también, como lo explicaba muy bien Daira, de su vida o de su elección o de su camino que tiene en el haberse acercado al agua. Eso me parece que está bueno entenderlo porque, nada, a veces uno piensa que puede ser un trabajo, que puede ser un objetivo a llegar y demás, y la verdad que es un camino y es un proceso, y es hermoso que eso pase. Y bueno, nada, tenemos la posibilidad de presentar un primer corte ahora en el Festival del Calafate, que es el primer festival de cine del agua, y nada, poder llevar ese mensaje que Daira quiso transmitir, esperemos que sea de la mejor forma,
y lo más fiel posible en ese sentido, siempre sabiendo que es un relato, ¿no? Y que hay recortes, porque lo documental también es así, pero pusimos mucho, pero mucho esfuerzo en tratar de no contar nosotros, sino en poder elegir las escenas que más transmitían, y en los testimonios de Daira que más transmitían lo que nosotros vivimos en ese momento. Bien, impresionante. La verdad que les quiero agradecer, nos queda muy poquitito tiempo, podríamos estar horas hablando. Bueno, nada, más que agradecida, nuevamente, felicitaciones de parte de la Confederación Argentina de Deportes, míos personales, obviamente que con Acción Ambiental vamos a seguir trabajando con Nico y con Daira un montón. Agradecerles nuevamente de corazón y bueno, nos estaremos viendo próximamente, ¿no?